¿Alguna vez tomaste la decisión más valiente de tu vida? Dejaste todo, cruzaste el océano, llegaste y la cosa no terminó como imaginabas. Como si hubieras llegado al destino y de repente todo se desordenó. Eso mismo me pasó a mí. En el 2025 crucé el Atlántico por cuarta vez en mi vida para vivir en Francia y di un salto de fe. En el año anterior yo no hubiese pensado que este salto resultaría en un crecimiento personal de la misma talla de ese océano. Así que hoy en este episodio te cuento las lecciones que me ha dejado el migrar, el vivir afuera, y te voy a compartir sobre todo tres cosas que cambiaron completamente la forma en la que me relaciono conmigo misma y también incluso que han cambiado la forma en la que hago mi trabajo. Para la primera, te cuento que es que las emociones no se trabajan solo desde la mente, sino que se regulan desde el cuerpo. La segunda cosa que aprendí es que cansa más quejarte que actuar con lo que tienes hoy. Y la tercera es cómo la meditación se convirtió en mi ancla más sólida. En este momento del día en el que, aunque hay en verdad la peor tormenta en medio del mar, encuentro aunque sea un poquito de paz adentro. Además, te voy a regalar 4 ejercicios concretos que puedes empezar a hacer hoy. Así que si quieres seguirlos con papel en mano, hay un documento que puedes descargar en el link de este episodio con todo organizado para ti. Nuestro cerebro integra mejor la información cuando la tiene al frente, así que te recomiendo descargar este documento y me acompañas así en este episodio. En el 2017 me fui a vivir un año de intercambio de universidad en Estados Unidos. Tuve la suerte de conseguir una beca que me pagaba el alojamiento, entre otras cosas, y me fui llena de ilusión. Yo ya había vivido una vez antes en Francia, en el final del colegio, así que esta era la segunda vez que me iba a un viaje de un poco más largo tiempo, justamente de un año. Ese año me hizo tambalear emocionalmente muchísimo y genuinamente sentí que toqué fondo con mi salud mental. La verdad es que en esa época yo ni siquiera tenía una noción de qué mismo era la ansiedad. No conocía mucho acerca de las emociones ni de la regulación emocional y tampoco nadie me había explicado cómo se regula, por ejemplo, la tristeza o cómo se hace para que el cuerpo se vuelva a sentir seguro, a salvo y que respirar no cueste tanto. Y cuando me acuerdo de este viaje me da mucha ternura porque me di cuenta en Estados Unidos que no había construido una base sólida adentro de mí acerca de cómo realmente pasar tiempo conmigo y de conocerme y de saber qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta, qué necesitaba y qué no. Y yo sentí que fue la vida lanzándome un poco al mar y a experimentar realmente lo que es tener estas rutinas. Al llegar allá me costó muchísimo encontrar mis propias rutinas, mis propios gustos, lo que necesitaba para mí. Siempre me había gustado tener las mejores notas, los mejores diplomas, porque eso para mí probaba de cierta forma mi valor como persona. Y claro que estaba muy lejos de la realidad y eso me llevó a un proceso de autoconocimiento en el que nuestro valor como personas no está en los reconocimientos ni en los títulos externos, sino más bien solo en nuestra esencia, en nuestro ser. Pero obvio, yo no sabía eso allá atrás. Y yo no sabía lo que me pasaba, así que durante muchos meses me pasaba horas en YouTube y leyendo blogs en inglés y también leyendo algunos libros que hablaban acerca de la regulación emocional y trataba de buscar soluciones, pero sentía que nada me funcionaba, no sabía muy bien qué era lo que me estaba pasando y en ese momento habían muy pocas personas en Instagram que compartían este tipo de contenido en español de salud mental. Y yo me sentía súper lejana a este acceso a esta información de cómo regularme, de cómo sentirme mejor. Me sentía muy sola, yo no pensaba que alguien pudiera incluso entenderme qué es lo que me estaba pasando. Así que en todos estos momentos, durante este año de mucha ansiedad, aprendí la primera lección. A las emociones no se las trabaja solo desde la mente. Eso es solo una pieza del rompecabezas. A las emociones hay que aprender a escucharlas y a sostenerlas también desde el cuerpo. Si tú has migrado y has sentido ansiedad, no estás sola y de hecho es una experiencia bastante común.
solo que muchas veces no se habla de lo tan normal que es y de que los síntomas están tan mezclados en el día a día que casi a veces ni siquiera nos damos cuenta. Yo he visto también a muchas personas que se acostumbran a vivir con estos altos niveles de ansiedad, porque cuando llegas a un nuevo lugar es normal que tu sistema esté en alerta porque tienes que adaptarte muchas veces a un idioma diferente, a hacer papeles, a tener que crear un nuevo círculo social y a tantas otras cosas más, que claro que sí, tiene que activarse tu sistema para que puedas llegar a este nuevo lugar. Así que esta es la primera gran lección que aprendí. Las emociones no se trabajan desde la mente, se regulan desde el cuerpo. Para entender cómo regular la ansiedad, hay que entender las emociones. Las emociones, en lenguaje simple, son respuestas corporales, mentales y energéticas que sentimos a partir de estímulos que pueden ser internos o externos. Yo tengo esta imagen visual que me gusta imaginarme que las emociones son estas piezas de diferentes formas con las que juegan los niños pequeños. Seguramente has visto que hay estos juegos en donde hay fichas que son de cuadrados, otras triángulos y otras en forma de círculo. Y cada una de estas fichas solo puede entrar por el agujero que le corresponde. No puedo insertar un triángulo en un cuadrado o un círculo en un triángulo, sino que cada una de estas figuras tiene su propio agujero. Así que, al igual que estos juegos, las emociones traen su propio color, su propia forma y su propio mensaje. Y solo una vez que yo puedo decodificar qué me dice cada emoción, cuál es su mensaje, entonces puedo darme cuenta de qué me quieren decir. Las emociones primarias o básicas las tenemos absolutamente todos los mamíferos del planeta Tierra, no solo los humanos. Y gracias a estas emociones hemos podido literalmente sobrevivir y seguir avanzando y evolucionando como especies. Estas emociones básicas son la ira, la tristeza, el miedo y la alegría. Hay muchos autores que dentro de las emociones básicas también nombran la vergüenza y el asco. Incluso muchas veces se menciona la sorpresa. Pero después de haber hecho estos estudios en psicología, en realidad estas últimas emociones que mencioné son emociones que aprendemos en nuestro contexto cultural, social, así como algunas otras emociones secundarias. Sin embargo, las emociones primarias, que son la ira, la tristeza, el miedo y la alegría, sí funcionan y están instalados en nosotros desde que nacemos. Son estas señales de que algo está pasando y algo me están comunicando. Entonces, ¿cuáles son las principales señales que cada emoción te quiere comunicar? Porque me hubiese encantado saber esto en Estados Unidos para regular la ansiedad y también para entender qué me estaba queriendo decir cada emoción. Yo no sabía cuál era la forma, el color, ni absolutamente nada acerca de lo que me quería decir cada una de estas emociones. Así que la ira me avisa que alguien o que algo cruzó un límite que yo tengo. La ira me muestra cuando algo está siendo injusto. Y ojo que a veces incluso puede ser yo misma la que no estoy respetando mis propios límites y por eso a veces tengo iras conmigo misma. Luego, la tristeza me avisa que he perdido algo o a alguien. El miedo me protege, a veces de amenazas externas, a veces de amenazas internas o, en otras palabras, de historias que me cuenta mi cabeza, que son pensamientos. El rol del miedo siempre va a ser el de protegerme. Y por último, la alegría, que me conecta con la felicidad y me avisa que estoy en un estado de apertura y conexión. Y para seguir, la ansiedad tiene un componente muy fuerte de miedo. Hace que la respiración se acorte, que suban las palpitaciones. Sientes que te mareas, que quieres salir corriendo, que no puedes descansar, que tienes que moverte y que realmente no puedes estar tranquila. Si te ha pasado esto, no hay nada malo contigo. La ansiedad es una forma de tu cuerpo de expresarte amorosamente que hay un mensaje que tal vez no has estado escuchando antes o que has estado posponiendo escuchar. Me hubiese encantado saber en el 2017 y en el 2018, mientras vivía en Estados Unidos, es que la ansiedad me estaba trayendo un mensaje. Y es que habían tantas emociones, tantos pensamientos, tantas expectativas y tantas ideas que estaban revueltas por todo lado y yo no quería escucharlos, solo quería hacerlos a un lado.
El mensaje de la ansiedad es que yo había acumulado adentro tanta tensión que mi cuerpo ya no podía sostenerlo más. Estaba tratando de sostener unas buenas notas, de tratar de tener relaciones con amigos perfectas, de siempre estar en el top de las clases. Estaba acumulando tanta tensión y me había dejado a mí y a mis necesidades en segundo plano, que por supuesto mi cuerpo ya no podía más. Mi cuerpo estaba tratando de darle una salida a todo esto que yo me estaba guardando y guardando y guardando y guardando y no había sido capaz de expresarlo ni de contarle ni siquiera a alguien más. El gran aprendizaje fue: la ansiedad no se controla, se la escucha, se la trabaja. Y para yo trabajar con la ansiedad, tuve una época en este viaje de Estados Unidos en el que me di contra el planeta entero, literal, tratando de tener estructuras más rígidas y horarios y calendarios, pero claro que se puso peor, porque lo que la ansiedad realmente necesita es que aprendamos a abrirle la puerta, a estar presentes con ella y también a darle un lugar, de escucharle, de saber qué es lo que me quiere decir. Así que si te reconoces en estas acciones de estar planeando todo, de tal vez sentir que no puedes descansar, de que hay muchísima ansiedad, déjame decirte que hacer más no va a aliviar tu ansiedad. El seguir haciendo y haciendo y haciendo y haciendo alimenta a la ansiedad porque no estás frenando a escuchar qué es lo que te quiere decir. Mirar hacia afuera no te va a aliviar esa ansiedad. Leer otro libro de autoayuda tampoco va a aliviar tu ansiedad seguramente, sino que el camino y la salida para tener resultados sostenibles y para comprender qué es lo que tu cuerpo necesita siempre es ir hacia adentro. Y hay una forma que es muy sencilla y muy amorosa de estar presente contigo y es la respiración. Yo sé que suena muy básico, pero nunca nos han enseñado que cada emoción cambia nuestro patrón de respiración. No tenemos que tener pensamientos positivos, no tenemos que decir que todo va a fluir y que todo va a estar bien, porque si funcionara así, entonces sería muy fácil decir solamente ya no me siento ansiosa, se acabó y sigo con mi día. Pero no funciona en simplemente tener este pensamiento positivo y que mágicamente va a cambiar mi estado de ánimo. Lo que sí funciona es enfocarnos en la respiración, porque para cada emoción la respiración cambia. Con la ira se vuelve superficial y rápida, con la tristeza se va hacia adentro, con el miedo se detiene y con la alegría se expande y va hacia afuera. Cuando sientes ansiedad, tu respiración se detiene. Tu cuerpo, claro que va a querer salir corriendo cuando siente ansiedad, porque literalmente no está recibiendo suficiente oxígeno. Tu cuerpo cree que hay un peligro real y un cuerpo sin suficiente oxígeno quiere correr, no pensar. Voy a repetir esto. Un cuerpo sin suficiente oxígeno quiere correr y no pensar. Por eso ningún pensamiento positivo funciona cuando la ansiedad está muy elevada. Lo que necesitas es oxígeno primero. Hay diferentes tipos de respiraciones en las que tú puedes indicarle a tu cuerpo que está a salvo. Para completar esta primera parte de esta primera lección que aprendí al migrar, te quiero compartir 2 respiraciones para que tú puedas ponerlas en práctica. Todo esto está en esta hoja de notas que está en el link de este episodio, así que te puedes descargar el link completamente gratis para que puedas ver esto en tu pantalla. Para que las respiraciones cada vez sean más efectivas, es importante practicarlas, así que te sugiero ponerte una alarma una vez al día para que puedas practicar estas respiraciones cuando tengas un espacio en la mañana o en la noche y así puedas ir entrenando a tu cuerpo a que respirando está a salvo en este momento. Ok, entonces la respiración de cuadrado. Importante, inhala y exhala siempre por la nariz. Y también imagina que mandas el aire directo a tu estómago y pulmones. En la respiración de cuadrado es importante que infles tu abdomen para que sientas que está entrando el suficiente aire. Vas a inhalar en 4 segundos, sostener el aire adentro en 4 segundos, exhalar en 4 segundos y quedarte sin aire por 4 segundos más. Como ves, se forma un cuadrado con tu respiración. Así que la idea es que lo practiques durante varios minutos notando cómo está tu cuerpo. Acomoda el tiempo a tu propio ritmo. Si tú ves que los 4 segundos están muy largos para ti, hazlo en 3. Lo importante es que tú te sientas cómoda con el ejercicio y que no te vayas a quedar sin aire. Y luego
está la respiración de triángulo. Para los momentos en los que hay muchas emociones que están ya muy altas, esta respiración de verdad es mágica. Me hubiese encantado saber de esto cuando estaba en Estados Unidos, botada en el piso del departamento donde vivía y no sabía qué hacer con la ansiedad. Para esta respiración vas a inhalar por la nariz, pero esta vez vas a botar el aire, vas a exhalar por tu boca. Vas a inhalar durante 4 segundos, luego vas a sostener el aire por 4 segundos y vas a exhalar por la boca durante 8 segundos. Este triángulo, de nuevo, es muy poderoso cuando estás en un momento de mucha intensidad emocional. Para resumir un poco, la respiración es la puerta de entrada a la regulación emocional y por ende para regular la ansiedad también. A veces no hace falta un montón de ejercicios complejos para hacerlo, así como yo tenía un montón de calendarios, de alarmas para hacer mil cosas, de to-do list, de checklist. A veces solo hace falta comenzar a respirar, sobre todo si es que igual estás viviendo ahora en un país extranjero al tuyo, si es que has migrado. Esta es una práctica que nos vuelve a traer al cuerpo y al presente y a no estar en este acelere de los trámites que tenemos que hacer, de los pendientes, de justamente pensar en otro idioma, sino que me da un ratito de seguridad de estar a mí aquí adentro en mi cuerpo. Para volver a la historia de Estados Unidos, mientras estaba tumbada en el piso, lo único que me quedó fue la respiración. Lo único que hice fue confiar en que yo iba a seguir respirando y que eso era suficiente. Me quedé siendo testigo de cómo me estaba sintiendo, incluso de lo mal que estaba en ese momento, pero decidí no huir con acciones, sino quedarme respirando. Y ese fue un primer gran aprendizaje que luego también cambió el rumbo de mi trayectoria en la universidad, porque decidí seguir estudiando psicología, que era mi segunda carrera. Estaba estudiando relaciones internacionales y ese año fue el año en el que tomé esta decisión, que quería seguir con esta carrera de psicología para entender un poco mejor cómo se pueden regular las emociones, y en realidad esto era al inicio pensado mucho para mí. Después me llevó a un camino hermoso a descubrir que esto también lo puedo compartir con otras personas. Ahora te quiero contar la segunda lección de estas grandes cosas que he aprendido acerca de vivir afuera de Ecuador, de migrar. Te voy a contar de el año anterior, el 2025, que decidí venir a vivir a Francia. Yo llegué en junio con muchísima ilusión de cumplir los planes que estaban adentro de mi cabeza. Yo tenía un llamado en el corazón que se volvió muy grande durante los últimos años y supe que tenía que cumplirlo. Supe que tenía que construir el coraje y la valentía de escucharme y de saltar, aunque del otro lado lo que menos había era certeza. Yo no sabía cuál era exactamente este propósito del viaje ni lo que me llamaba a venir a Francia, pero lo que sí sabía es que mi alma tenía que llegar a este lugar. Trabajé mucho tiempo en terapia escuchando a este deseo, mirando estos distintos ángulos, estas distintas posibilidades. Tenía muchísimo miedo a lanzarme a esta aventura porque mi cuerpo y mi cerebro, mis pensamientos, tenían evidencia de que en el pasado vivir afuera de mi país había sido muy duro y retador, y tenía miedo de que se vuelva a repetir lo mismo y de que me vuelva a dar muchísima ansiedad, y no sabía muy bien cómo iba a funcionar esta vez. Pero decidí que el miedo se tenía que meter en la mochila y me puse a caminar. Esta vez supe que tenía que romper algunos esquemas mentales que se habían vuelto mi zona de confort, que era momento de aprovechar a experimentar lo que es extender mis alas y confiar en esta intuición. Y esa intuición me trajo a París, que es una ciudad que siempre me ha gustado por la cantidad de arte que hay en todo lado. Si conoces esta ciudad, sabes que los edificios tienen un lujo de detalles en sus fachadas de piedra, en sus columnas, en sus puertas. Yo personalmente encuentro una inspiración infinita en los monumentos que cuentan su historia, en los museos que están llenos de pinturas, de esculturas, en la propia arquitectura de la ciudad. Sonrío mientras leo estas notas porque hay tanto arte en París que me inspira tanto. Sin embargo, cuando llegué, no fue lo que yo esperaba, porque para vivir en una ciudad con un alto costo de vida, como es París, yo necesitaba un trabajo que me sostuviera, tenía que trabajar
en algo que yo pensaba iba a estar relacionado con mi otra carrera universitaria, que son relaciones internacionales. Y claro, en mi cabeza a mí me sonaba esto súper obvio, súper lógico, incluso hasta fácil. Dije, ok, ya he trabajado en esto, pues voy a volver a empezar y a lanzarme y ya está. Pero no fue así. Pasé buscando trabajo por 3 meses de buscar y de aplicar y de recibir no y no y no. Me empezó a ganar la frustración. Estaba tratando de cambiar mi CV, de cambiar mis habilidades, de utilizar un montón de inteligencia artificial y genuinamente me preparé duro para cada entrevista que tuve, pero siempre había un no de respuesta. Y yo sentía que era la vida como diciéndome, qué pena, esto por aquí no se va a abrir la puerta. Sin importar cuánto me esforzaba, siempre había otro candidato con más experiencia, más alineado en el mercado laboral, que había seguido los pasos perfectos acá en Francia, que le preparaban para el puesto, así que estaba llena de frustración, pero había tomado esta decisión de vivir en París. No había nada más que seguir caminando. Una vez que te lanzas al agua, tienes que nadar. A veces la vida no se pausa y no se puede tener estos momentos de tiempo fuera. Yo sé que este es un proceso súper duro y si ahorita estás viviendo afuera de tu país, buscando trabajo, de verdad te mando todas las fuerzas a través de la pantalla, a través de este canal, para que puedas encontrar lo que necesitas porque el mercado laboral, el año anterior, a mí me dejó realmente agotada. Es un proceso que no es nada fácil y que consume mucha energía porque hay que invertirle mucho tiempo, aunque a veces los resultados son desilusionantes. Recuerda que el rechazo en estas ofertas laborales no quiere decir que hay algo mal contigo ni que te falta valor. Genuinamente siento que es el síntoma de un mercado laboral que sí necesita repensar su propio modelo de funcionamiento. Y fue así que llegué a un trabajo en el que yo nunca me hubiese imaginado estar, una tienda de carteras de una marca francesa. Al inicio, a mi ego le costó tanto aceptar que me iba a ganar un sueldo por vender carteras y saltaron un montón de juicios a mi cabeza. Yo pensaba, ¿cómo voy a hacer esto? Qué vergüenza. Estudié en la universidad, entonces, entre comillas, me merezco un empleo mejor. Qué iras, qué tristeza y mil cosas más. Por varios meses estuve en esta actitud de victimismo y de realmente fijarme en lo peor de ese trabajo. Y el resultado fue que yo me agoté muchísimo. Me agoté muchísimo en París, hasta que ya un día me di cuenta de que yo misma estaba eligiendo ver lo negativo de la situación en lugar de lo que puedo aprender de ella y del potencial que me estaba regalando. Así que esto no es para decirte que pensar positivo es la solución y que no hay que darle voz a la incomodidad, porque eso es muy importante. Pero sí te invito a pensar que hay algunas preguntas que a veces nos ayudan a cambiar la forma en la que vemos las cosas. Empecé a abrir un nuevo espacio para cuestionarme y para reflexionar y decir, bueno, estoy agotada, ¿qué es lo que realmente me está drenando la energía? Es este trabajo en el que genuinamente estoy cansada físicamente porque vender carteras durante 7 horas parada, sentándome solo a almorzar, es cansado. Entonces sí sabía que estaba agotada físicamente por el trabajo en sí, pero yo sabía que había algo más. Mi mente no dejaba de dar vueltas y de enfocarse solo en lo negativo. Tú y yo aquí sabemos que toma mucha valentía enfrentar los propios juicios y en general nos cuesta a veces ser honestos y honestas con nosotros mismas. Y yo sentía que tenía tanto ruido externo y que justo no lograba ser honesta conmigo misma y no escucharme, que dije, bueno, creo que es momento de crear a propósito un espacio de escucharme. ¿Qué es lo que estoy sintiendo? Sin quejarme un rato, sino simplemente de abrir este espacio a ver qué es lo que me está pasando. Eso para mí al inicio se veía un poco más complejo, como estos rituales y estos momentos de pasar conmigo, pero me di cuenta de que los espacios en los que yo me puedo escuchar profundamente muchas veces son los más simples y a veces se ven como dejar el celular a un lado un buen rato o como salir a caminar o como escribir sin filtro todas las ideas que vienen a mi mente o incluso llorar y no tratar de buscar una salida rápida, como ponerme a ver el celular o ponerme a ver una película, sino simplemente sostener este espacio para mí. A veces cuando migramos, la vida no nos deja otra opción que mirar con total profundidad y enfrentarnos a esto que estamos sintiendo en nuestro mundo interior.
y a ser honestas con nosotras mismas. Ese es otro regalo y esta es la segunda lección que aprendí acerca de migrar. A veces cansa más quejarte que actuar con lo que tienes hoy disponible. Cansa más tratar de creer que todo tu entorno sea perfecto a moverte un paso hoy sin queja. Cansa más querer pretender que todo esté perfecto, que todo esté bien, cuando hoy tienes que solamente dar un paso para ocuparte de ti. Claro que este paso para escucharte, tomarte este tiempo de mirar qué es lo que está sucediendo adentro, es un paso valiente. Tú sí tienes en tus manos un margen de acción, por más pequeñito que sea. Y dar este paso es retador. A mí me tomó meses de dar este paso de salir del victimismo y de empezar a encargarme de esta parte interna que me estaba pidiendo atención. El reto está en silenciar este ruido externo para volver a nuestro centro, porque cuando escuchamos nuestras verdades internas, aunque a veces nos cueste aceptarlas, ahí es donde encontramos de nuevo la energía y vitalidad que estaba escondida. Y esto no se da por arte de magia, así como ningún árbol ancló sus raíces a la tierra de la noche a la mañana. Esta energía y esta vitalidad sí se puede construir de a poquito, paso a paso, desde adentro. Sobre todo cuando migramos, es un trabajo que no se lo tiene que dar por sentado y que va a tomar justamente esta intención, pero del otro lado, este árbol que vas construyendo con tu energía y tu vitalidad va a ser fructífero. Y antes de seguir, quiero hablar acerca de un libro súper famoso de Viktor Frankl que estudiamos en psicología, que se llama El hombre en busca de sentido. Viktor Frankl fue un médico, neurólogo y psiquiatra austriaco que fue llevado a los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial y sobrevivió. Y este libro fue originalmente una tesis que él le dedicó a estos campos de concentración. Entre tantas cosas escribió: el sufrimiento, en cierto modo, deja de ser sufrimiento cuando encuentra un sentido. Te repito otra vez: el sufrimiento, en cierto modo, deja de ser sufrimiento cuando encuentra un sentido. Recordar esta frase y leerla de nuevo me hizo clic para contarte acerca de cómo puedes nutrirte a ti cuando lo estás necesitando. Con estos pasos que te voy a compartir, le podemos dar sentido muchas veces a nuestros dolores, cuando migramos a nuestros juicios, a nuestras desilusiones y simplemente darle un espacio a lo que estás sintiendo adentro. Para conectarte con tu mundo interior, lo que puedes hacer son dos cosas. Lo primero es una pausa intencional para escucharte a ti. Yo, la verdad es que ya tengo algunos años de entrenamiento en mirar hacia adentro para estar un tiempo conmigo. Y esta es una habilidad que se desarrolla como cualquier otra habilidad. Y sobre todo ahora en el mundo, que hay muchísimos estímulos que nos llevan a desconectarnos de nosotros mismos, es tan importante crear estos espacios y pausas recurrentes de reflexión contigo misma. Esto se puede ver, por ejemplo, como tener 10 minutos al día con un enfoque total en ti. Y no vamos a hacer esto para que te juzgues, ni para diagnosticarte, ni para nada que no sea solo para ver cómo estás. Esa es la intención, es ver cómo estás. Te invito a no hacerlo una vez cada 5 meses, sino que esto se vaya convirtiendo en un ritual cotidiano para ti. Yo creo que me hubiera ahorrado muchos meses de sufrimiento en Francia si hubiese parado un poquito antes a escuchar esta incomodidad que venía desde adentro. Esto pasa normalmente al migrar porque tenemos muchas cosas que hacer, tenemos que estar pendientes de tantas cosas que darnos estos espacios para nosotros mismos a veces no nacen de la nada, sino que hay que crearlos. Te preparé algunas preguntas para que puedas darte este ritual de reflexión y de pasar tiempo contigo, que es tan importante, sobre todo cuando estamos construyendo una nueva vida y que cambian muchos valores, muchas rutinas, cambia a veces incluso nuestras expectativas de lo que queríamos y hay que regresar con más frecuencia a recalibrar cómo estamos, a saber cómo nos sentimos y a darnos estos espacios de escucha. En este documento que te preparé, que puedes descargar desde el link, están estas siguientes preguntas. ¿Cómo está mi respiración hoy? Esto te va a llevar a traer la atención a saber cómo estás sintiéndote. Segunda pregunta, ¿en qué parte del cuerpo siento tensión o relajación? Tercera pregunta, ¿hay alguna sensación en mi cuerpo? Cuarta, ¿tengo alguna idea que no me puedo sacar de la cabeza? Aquí solo el ejercicio es darte cuenta
por ahora no hacer nada al respecto, solamente que sepas qué es lo que está pasando por tus pensamientos. Próxima pregunta. ¿Hay algo que me inspira hoy? Próxima. ¿Hay algo que me drena? Fíjate que todas estas preguntas están enfocadas en el presente, porque hoy no necesitas tú resolver todos los problemas del mundo y de tu vida. Estas preguntas te invitan como una guía a mirar hacia adentro, porque el propósito de este ejercicio es pasar tiempo contigo. Tal vez después de responder estas preguntas puedes empezar a darte cuenta, ok, ¿qué cosas son importantes para mí? Como segundo paso, vas a elegir una cosa o una acción para hacer hoy. Tal vez después de esta reflexión te das cuenta de que sí necesitas hacer algo por ti. Tal vez eso sea algo que estás postergando desde hace algún tiempo. Tal vez eso sea una actividad que te recarga, como por ejemplo 30 minutos de hacer ejercicio o de probar algo nuevo o de ponerte a tejer o de hacer una clase de cerámica. Sea lo que sea, quiero que pienses en dividir esto que quieres hacer en varios pasos si es que es algo muy grande. Y si es que sientes mucha resistencia a hacerlo, entonces divide esta acción en otras más pequeñas. Puedes ir destilando, cada vez haciendo más pequeñas, pero también más realistas estas acciones. Esto es un paso importante porque nuestra mente y nuestro cuerpo son eficientes y van a querer que te quedes en tu zona conocida. Y a veces incluso van a querer que encuentres un montón de excusas de por qué hoy no te vas a dar este tiempo para ti y por qué no vas a hacer una acción por ti. Y de nuevo, esto no es una señal de que algo está mal contigo. Al contrario, es una señal de que te estás retando. Acuérdate que todos tenemos resistencias y más aún durante la etapa de migración. Pero esta es la magia. La motivación no viene antes que la acción. Cuando actuamos desde este lugar de coherencia y de saber qué necesito, ahí llega la satisfacción de haber cumplido y de la motivación para continuar. Sea cual sea la situación que estés viviendo en este momento, sí tienes la posibilidad de hacer algo por ti. Lo que yo aprendí durante esos meses en los que me sentía tan cansada es que este cansancio no era solo físico, sino que venía de adentro, de no abrir estos espacios intencionales a diario, ojalá lo hubiera hecho a diario, de estar conmigo. Yo sí tengo un ritual que ya te voy a contar, que eso sí lo hago todos los días, y es la meditación. Pero aparte de eso, no estaba pasando el tiempo suficiente conmigo dentro de todos estos cambios. Seguía un poco solo sobreviviendo y pisando el acelerador para cumplir con este trabajo que tenía que hacer y que era súper cansado, pero esta fue la magia, que una vez que empecé a tener estos 10 minutos al día para mí más intencionales, me empecé a sentir mucho más energizada. Y ojo que no cambié nada externo, sino que fue algo interno. Fue darme este tiempo para mí lo que me ayudó a volver a tener esta energía más vital. Y también aquí aprendí que cuando migramos hay etapas en las que naturalmente vamos a sentir menos energía y vamos a sentirnos sin ganas. Incluso te puedes sentir muy confundida si es que has migrado. Y a veces todo pasa tan rápido que te pones a ti en último lugar. No puedes dejarte en último lugar cuando empiezas a construir una nueva vida y un nuevo entorno, porque eres tú la persona que está encargada de construir esto. Puede sonar retador, pero cuando te das este espacio de escucha, va a cambiar un montón para ti. Ojalá yo lo hubiese hecho meses antes de llegar a un agotamiento bastante profundo, y era un agotamiento sobre todo de mi alma. Así aprendí esto, que siempre tengo alguna acción dentro de mi día hoy, sea respirar, sea escribir, sea caminar, pero qué importante y cómo me ayudó el darme estos momentos de conexión para mí, así sea para ponerme a llorar, de no distraerme y de genuinamente mirar qué es lo que está moviéndose adentro. Y ahora sí, hemos llegado a la tercera lección que te quiero compartir hoy, que he aprendido acerca de migrar. La meditación es un bálsamo de sanación. Y literalmente lo pongo con esas palabras porque la meditación a mí me ha cambiado toda la vida. Es una rutina que no sé qué sería de mí sin ella todos los días. Tiene unos beneficios súper grandes. Después de haberte explicado un poco acerca de las emociones, de la respiración, quiero que volvamos un ratito y ven conmigo a este dorm en el que yo vivía en Estados Unidos, a este departamento en el que descubrí que si paso el suficiente tiempo respirando y me rindo ante la ansiedad, la tensión de a poquito se va a ir.
Luego me di cuenta de que si sigo respirando, mi cuerpo se siente incluso un poquito más a salvo y que entro en un estado de mayor conexión conmigo. Y a este estado se le llama meditación. Sin más ciencia, sin más nada, la meditación quiere decir estar presente conmigo en este momento. La meditación no quiere decir que me voy a sentir bien, no quiere decir que voy a sentir paz, ni que me voy a sentir inspirada o iluminada. Lo que quiere decir es que soy capaz de observar lo que está pasando en este momento. Soy capaz de observar mis pensamientos, mi cuerpo, mis emociones, el dolor que estoy sintiendo, la ansiedad que estoy sintiendo en este momento. Así que mientras yo estaba tumbada en el piso en Estados Unidos, lo único que me quedó fue la respiración, como te contaba. Realmente ahí empezó esta práctica de meditación. Yo sé que lo último que queremos cuando estamos ansiosos es sentarnos con nuestras emociones y nuestros pensamientos, porque a veces nos vamos a lugares que son súper oscuros y retadores y que son difíciles. Pero a medida que vas practicando estar presente contigo, es decir, meditar, vas ganando experiencia y tracción. Y la meditación a mí me ha ayudado a verme con mucha más compasión y también con mucha más humanidad. Justamente dejar de lado este querer ser perfecta, querer hacer todo perfecto, sino más bien mirarme con estos ojos de que, ok, estoy en proceso y eso es lo importante. La meditación es una herramienta que entrena la mente, que entrena la disciplina, que entrena el llegar. Entrena el llegar a este momento y luego cómo me voy a sentir después, eso ya lo veremos. Pero por ahora lo que voy a hacer es llegar a esta práctica y luego voy a llegar a la siguiente y luego a la que sigue. Para meditar, lo único que hay que hacer es conectar con la curiosidad de cómo estoy en este momento. Si ya has escuchado un poco de mi podcast y estás aquí siguiéndome en redes, sabes que tengo algunas meditaciones guiadas que están subidas en este canal y que son totalmente gratis y las he hecho desde este lugar de querer compartir lo que para mí ha sido la meditación. Para mí, la meditación ha sido realmente este bálsamo de sanación, de poder cada vez más estar conmigo sin juzgarme, de entrenar mi atención, estar el día con intención y ya no estar con mil cosas en la cabeza, sino que más bien empiezo con un norte un poquito más claro o definido. La meditación me ha ayudado cuando han habido momentos durante esta etapa en la que he migrado que genuinamente ya no tenía fuerzas y que ya no tenía esperanza y sin embargo yo estaba ahí para mí. Es una suerte haber aprendido esto, no ahora, sino en estos últimos 7 años que he meditado desde que volví a Ecuador y esto se convirtió en una práctica diaria para mí. Es tal vez el único momento en el que yo encontraba una calma interna y una serenidad de poder saber que todo estaba bien, aunque sea por 5 minutos, aunque sea por esos 5 minutos que me sentaba a meditar. Sabía que el mundo no se iba a acabar, sabía que no iba a dejar de respirar, sabía que aunque hay dolor y aunque a veces hay estos retos propios de la vida y aunque a veces hay estos caminos empinados, la meditación me ayudó a ver que ahí estoy para mí y aprender a estar yo de mi lado ha sido un life changer, ha cambiado mi vida porque yo sé que ahora es mi responsabilidad construir este espacio seguro para mí. La meditación para mí ha cambiado la forma en la que me relaciono con los demás, porque también puedo observar que cada persona es un mundo, cada uno tiene sus propios pensamientos, historia de vida, que cada uno tiene sus propias preocupaciones que tal vez y no le cuenta a nadie antes de irse a dormir. Cada vez más se siente como limpiar el agua, se siente como cuando el agua está turbia y puedes filtrar las ideas, los pensamientos, las opiniones repetidas, las cosas que tu cerebro está rumiando, que está repitiendo, que tal vez quedaron inconclusos en algún momento y cada vez el agua se hace un poquito más clara para poder pasar un tiempo contigo, sin necesidad de que esté todo perfecto, sin necesidad de tenerlo todo ya listo y saber exactamente cuál es tu próximo paso, sino simplemente de estar. Esta ha sido la lección más grande acerca de migrar y vivir afuera. Y es que si yo aprendo a estar genuinamente, a estar conmigo misma y me acompaño desde este lugar de compasión, entonces el camino va a ser un poquitito más fácil.
tienes un montón de meditaciones guiadas en mis canales, en mis redes. Espero que si es que te llamó la atención puedas ir a hacerlas porque están ahí disponibles siempre para ti. Y comparto esto con la intención de que ojalá tú también puedas construir estos espacios de conocerte, de pasar tiempo contigo, de tener esta curiosidad por saber qué está en tu mundo interior. Y al principio del episodio te pregunté si alguna vez tomaste la decisión más valiente de tu vida. Hoy, después de haber pasado estas experiencias, después de haber vivido afuera de mi país, de Ecuador, después de haber sentido un montón de ansiedad en los diferentes viajes que he hecho, hoy me doy cuenta de que nada estaba mal conmigo, de que la vida siempre me estaba poniendo exactamente donde tenía que estar para aprender. Y esta vez en la que he vivido por tercera vez afuera de Ecuador, aprendí que es mi propia responsabilidad construir mi hogar y mi calma adentro mío, aunque la tormenta esté descontrolada afuera. Tal vez suena muy cliché, pero mientras más lo practico, más puedo ver el poder de ir construyendo esta calma adentro mío y confiando en que la vida me pone en el lugar en el que tengo que estar. Muchas veces son las experiencias más dolorosas las que nos traen luego los aprendizajes más grandes. Desde junio del año anterior hasta ahora, el 2026, me he mudado de casa 6 veces. He firmado diferentes contratos de trabajo bastante inestables y también ha vuelto esta ansiedad y dudas acerca de cómo va a seguir evolucionando la vida acá. Y sin embargo, quería lanzarme a hacer este episodio porque a través de todo este remolino de tantas cosas por gestionar, hoy puedo subir la cabeza en alto y reconocer que el regalo más grande de este año ha sido ser fiel a mi propia alma y a mi propio camino. Reconocí que este regalo tan grande de migrar y de estar en un lugar en donde por ahora hay mucha incertidumbre, he tenido una conexión mucho más grande con mi sentido de por qué estoy haciendo esto y una conexión muy, muy grande de seguir al servicio de mis pacientes, de mis clientes y de acompañar a las personas que quieren abrir estas conversaciones acerca de tomar un salto de fe y mirar adentro a su mundo interior y a su corazón. Estoy con una sonrisa. Este año ha sido muy retador, ha habido mucha incertidumbre y sin embargo he disfrutado tanto porque he soltado muchas expectativas y me he dedicado a estar en el presente. Este es un recordatorio más para mí que para ti, que la vida no nos reta, ni nos prueba, ni que nos está pidiendo que seamos más fuertes y duros con nosotras mismas. Lo que la vida nos pide es coherencia. Cuando tenemos coherencia y nos conocemos un poquito más, es más difícil que nos lleve y nos arrastre la marea y el mar. Gracias por escucharme, por haber llegado hasta acá. Y si has migrado antes o estás en proceso de hacerlo, espero de todo corazón que estos ejercicios y estos aprendizajes que a mí me han servido, a ti también te acompañen para encontrar un poco más de paz. Te dejo con esta idea de que las piezas se acomodan a su propio ritmo siempre y cuando tú te sigas ocupando de ti. Te mando un abrazo grande y si tienes preguntas más específicas o quieres contarme cuál ha sido tu experiencia con migrar, siempre puedes dejar tus comentarios. Gracias por estar aquí. Te veo en el próximo episodio.